El que guarda la ley es bienaventurado. Lo voy a leer porque es un versículo muy corto. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a orar. El tema que vamos a tocar es el ministerio profético, ¿verdad? Y usted ya va a ver ahí por qué tenemos esa gallina con sus polluelos, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios nos hable. Tenemos aquí peticiones de oración también. Padre celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas cada petición, cada súplica que está anotada en estos papeles. Ponemos delante de tu presencia cada petición, sabiendo de que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustento, nuestra ayuda, nuestro socorro. Te pedimos que envíes la respuesta a tiempo, Señor, que puedas prosperar los hogares, prosperar las familias, bendecir, Señor, cada una de esas personas que están, Señor, anotadas con sus nombres y apellidos en estos papeles. Bendice tu palabra esta noche, háblanos al corazón y toma el control de mi lengua, Señor, de mis pensamientos. Que sea tu palabra para que pueda ser de edificación para tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Tenemos buen tiempo, quiero aprovecharlo y dejar tiempo a preguntas. El tema de hoy es el ministerio profético. Y una de las cosas primeras que quiero enseñarle es que está el oficio, ¿verdad?, del profeta, el oficio como ministerio. No estamos viendo hoy el don de profecía, ¿verdad? Recuerde que hemos enseñado los dones también, y los dones son una cosa y los domas, que son los ministerios, son otra cosa. El martes pasado empezamos con el ministerio apostólico. Creo que vimos cerca de 26 apóstoles que vimos en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas es que siempre que hablamos del ministerio profético también decimos, bueno, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los profetas? Y a duras penas señalamos a Juan el Bautista como profeta, ¿verdad? Pero me fui a buscar, hermano, ayer estaba buscando en algunas versiones bíblicas y encontré más de 15 profetas en el Nuevo Testamento. Yo quiero compartirlo con usted esta noche. Lo que quiero decirle es que no todo el que profetiza, quiero empezar con ese punto doctrinal, lo enseñamos en Corderitos. No todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta debe de profetizar. Ese es un principio muy básico para que podamos entender. No todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta debe de profetizar. Para que podamos entender el ministerio profético, no voy a verlo en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, hermano, el único ministerio que encontramos ahí es el ministerio profético, obviamente. Y el primer profeta que encontramos habilitado es Moisés, ¿verdad? Y a Moisés, después de que Moisés es traído, le dice Dios que utilice a Aarón como su profeta. Entonces hay un ministerio muy terrible ahí, pero profecía la empezamos a ver desde Génesis, cuando el Señor le dice a Adán, por cuanto pecaste, ¿verdad?, vas a salir del huerto, vas a tener que trabajar y vas a tener que ganarte el pan con tu sudor, y empieza a profetizarle. Y también le dice a la mujer, por cuanto obedeciste a la serpiente, la simiente de la serpiente va a estar en pleito con tu simiente. Hay una profecía ahí, y usted ya la ha escuchado, ¿verdad? La podemos aplicar también al nacimiento de Cristo, porque le dice, la serpiente te morderá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Entonces estamos hablando de una profecía ya desde el Génesis. Ahora, una de las cosas muy importantes
que encontramos en la Biblia, encontramos dos palabras en el griego, porque solo me voy a enfocar en el Nuevo Testamento. Hay dos palabras en el griego que es profetes y profetis. Una es para señalar el oficio del hombre y profetis es para señalar el ministerio profético en una mujer. Quiero poner este cimiento ahorita, hermano, y le ruego que si hay preguntas, anotémoslas, por favor, ¿verdad? Pero respecto al tema, ¿verdad? No me vaya a preguntar del velo. Ahorita es el ministerio profético, ¿verdad? Porque siempre me preguntan del velo. Es el ministerio profético. Entonces, una es para el ministerio profético utilizado en los hombres y la otra es para el ministerio profético utilizado en una mujer. Entonces, la palabra profeta se dice profetes, que es la 4396. Y esta palabra se utiliza para decir, para proclamar un mensaje específicamente. Pero interesantemente, profetes es una palabra, la 4396, que se compone de dos palabras. Una de ellas es pro, que es la 4253, y la otra es femi, que es la 5346. Se compone de dos palabras, profemi. Pro significa antes. O sea que una profecía, un profeta, la palabra tiene que usarla antes. No, por eso dicen que en lotería jugada ya no vale, ¿verdad? No es que venga a decirme alguien, no, pastor, fíjese que yo tenía esa palabra, pero no, ya la lotería jugada ya no vale. Cuando usted tiene una palabra del Señor, tiene que darle en el momento que Dios se la da, porque si usted no la da, Dios va a utilizar otro vaso. Entonces por eso es profecía, profeta, de ahí viene esa raíz. Y la otra es femi, que esa palabra significa hacer conocidos los pensamientos de uno. Significa declarar para decir, ¿verdad? Que esa es la 5346. Pero le decía que estaba el otro término, que es el profetis, que ese es profetiza. Y quiero que le pongan mucha atención a esta profetis. Creo que esto no se lo había enseñado. Habíamos visto el ministerio, creo que entre los ministerios que le enseñé alguna vez, pero no se lo había enseñado de esta manera que se lo estoy enseñando. Esta palabra profetis es para decir profetiza, y quiero que le ponga mucha atención porque las traducciones o interpretaciones que nosotros manejamos hoy en día, algunas están mal interpretadas o mal traducidas. Por eso es que tenemos que ir a ver el original, tenemos que buscarlo. Yo esta noche le dejo ahí las palabras, usted va a su casa y va a encontrar cualquier cantidad de riqueza en estas palabras. Esa palabra profetiza, es decir, que a una mujer a quien se le revelan. Mire qué interesante, eso significa esa palabra. Es una mujer a que se le revelan. Estamos en el año de la revelación. Entonces es una mujer que se le revelan eventos futuros o cosas escondidas a través, mire qué interesante, de tres cosas: a través de una inspiración, como un don de profecía o como un ministerio profético; a través de sueños, que estoy trabajando en eso también. Quiero enseñarle a la luz de la palabra el significado de los sueños; y también a través de las visiones. Entonces son tres cosas muy importantes. Puede darse una revelación por inspiración, por sueños o por visiones, pero todo esto es un don. Usted no va a encontrar el don de visión en la Biblia. Va a encontrar visiones, pero no va a encontrar el don. ¿Por qué? Porque el don de la profecía, el don de profecía abarca inspiración, sueños y visiones. Uno profetiza inspirado. Cuando usted puede tener un sueño de revelación, es por inspiración del Espíritu Santo, o una visión que es inspirada. Y la visión va a servir para, obviamente, realizar una palabra profética, porque la palabra profética es para dar conocimiento de un pensamiento. Por eso le estoy poniendo la base. Mire que estoy tardándome en esto. Pero ok, le voy a poner Biblia ahora para entrar un poquito. Vaya conmigo a Tito 1:10.
Esto no se lo había enseñado, hermano, así que esto es nuevo. Tito 1:10, vamos a leer hasta el versículo 13. Voy a leer una parafraseada para que podamos entender un poco mejor el espíritu de la palabra. Dice: porque por ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas. Esta versión dice tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes. Mire que está escribiendo Pablo aquí a Tito, y qué terrible, ¿verdad? Algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. Le estaba hablando Pablo, hermano, mire qué terrible, a un conglomerado de una iglesia que ya se le había dicho que eso de la circuncisión ya había quedado en el pacto antiguo. Pero le dice: eso está pasando porque ustedes están practicando cosas que a ustedes ya no les compete. Pero miren lo que es el versículo 11: no los dejes enseñar, porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. No lo hacen con el deseo de enseñar, sino de ganar dinero. Versículo 12: fue uno, y aquí es donde me tronaron los chicharrones a mí, hermano, porque fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo: esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa. 3 pecados: mentira, glotonería y pereza. 2 pecados terribles, ¿verdad? Se portan como animales salvajes. Y versículo 13, y dice Pablo: y es verdad lo que dijo ese profeta, el de Creta. No dice el nombre acá, pero dice: hay un profeta en Creta. De los tantos que hay en Creta. Creta es una isla, por si usted no lo sabe. Y entonces dice: es cierto lo que él dice. Por eso le está diciendo a Tito, tienes que reprender mucho a esta clase de gente. Pero no solamente reprenderla, dice, y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Entonces, hermano, estoy todavía entrando al tema, porque yo no le quiero enseñar esto, hermano. Vuelvo y lo repito, y lo voy a decir hasta el cansancio. No es para que usted vaya a pelear con nadie, ni para que yo tampoco entre en controversia con nadie. Simple y sencillamente le estoy enseñando lo que dice la Biblia, porque sembrando la verdad se marchita el error. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que dice Tito: enseñar la palabra y obviamente ayudar a aquellos que están errados para que vuelvan a confiar en Jesucristo. Porque aquí el centro de todo tiene que ser Jesucristo. Él es el dueño, el amo y Señor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas al Rey de la Gloria. A su nombre. A su nombre. Bueno, entonces si hay preguntas y ya las tienen listas, usted hágale una seña ahí a los servidores para que podamos evacuarlas pronto, así que no vayamos a salir tarde como el martes pasado. Entonces voy a entrar a esto antes de leer versículos bíblicos. Quiero ponérselo, mire, hermano, créame que en esa filmina usted la mira así facilita, que yo se la pongo, ¿verdad? Pero son horas de leer la Biblia, hermano, y de ponerle el versículo para cada una de esas cosas que yo le pongo ahí. Es que fui a leer el versículo. Así que hágame una promesa: usted va a ir a leer esos versículos a su casa. Qué poquitos, hermano. ¿Cuántos van a ir a leer esos versículos a su casa? Porque si me pongo a leerlos acá, no nos vamos. Entonces, encontré algunos ejemplos de profetas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo ya le dije yo que eso sería otro tema, porque el ministerio profético era el único que estaba activo en el Antiguo Testamento. Lo que nos corresponde ver es lo que está activo en el Nuevo Testamento, que es lo que estamos viviendo nosotros. Entonces encontré 15, hay más, pero encontré 15. El primero, con el número 1 en la espalda, a Juan el Bautista. Mateo 11, 9 al 10. Ahí encontramos que Juan es un profeta. Es más, estaba profetizado
que tenía que venir este profeta, porque dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino. Entonces, como que Dios, hermano, manda a preparar un mensaje que iba a llegar. Esto se lo digo, hermano, porque hay algunos que me dicen: yo no sé usted por qué le pone todos los temas a los hermanos de la semana, ¿verdad? Yo no sé qué. No, hermanos, es que la Biblia le dijeron a Juan: prepara el camino. Entonces yo lo que hago es prepararle el camino, para que usted venga ya pensando en lo que vamos a hablar, si eso es Biblia. Entonces, está Lucas 2:36. Hay una mujer, eso se lo voy a leer más adelante, porque se lo quiero leer. Esa mujer se llamaba Ana, y era profeta. Y ya lo vamos a leer, hermano, porque está en Lucas 2:36. Y esta mujer casi nadie la menciona, pero en la Biblia dice que esta mujer pasaba metida en la iglesia. Ya lo vamos a leer. Número 3, encuentro en 1 Corintios 14:33 que en las iglesias habían profetas, porque Juan y Ana todavía no se había fundado la iglesia. Mire, le voy a explicar algo así, que esto apúntemelo a mi cuenta. Pero para mí el Nuevo Testamento comienza en Hechos. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a cumplir, dice: yo vine a cumplir la ley. Yo no vine a abrogar la ley. Yo vine a cumplirla, dice Cristo. Entonces, y es más, Cristo pone un límite, dice: hasta Juan, hablando de los profetas, hasta Juan. Entonces, como que hay un límite. Póngale usted que todavía Juan puede ser interpretado como un profeta del Antiguo Testamento. Eso es para entenderlo de una manera. Entonces, ¿por qué? Obviamente el profeta de profetas es Jesús. Amén. Porque Jesús, hermano, en él están activos los 5 ministerios y todos los dones. Pero no solo son 9. En la Biblia hay 18 dones, que creo que ya los hemos enseñado, ¿verdad? Con ustedes. Los partimos en dones de revelación, dones de inspiración, ¿se recuerda? Dones de ayuda, que están en Romanos. Entonces no solo son 9 dones, eso ya lo hemos visto. Entonces, habían profetas en las iglesias. Eso ya está en 1 Corintios 14:37. Luego encontramos a Agabo. Agabo se menciona en Hechos 11:27 al 28 y en Hechos 21:10. Mire qué interesante. Encontré en Hechos 21:9 las hijas de Felipe. Resulta, hermano, que no me puedo inventar los nombres, pero eran 4. Dice, yo creo que ahí traigo el versículo, ya lo vamos a leer. Habían 4 hijas de Felipe que tenían el don de profecía. Pero cuando voy a buscar el original, no solamente eran dones de profecía, sino que ejecutaban el ministerio profético, porque la palabra es profetis. Y ese término se le daba a una mujer, por eso se lo puse al principio. Se le daba a una mujer cuando tenía el don de profecía y ejecutaba el ministerio de profeta. Entonces, las 4 hijas de Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién era Felipe? Bueno, Felipe era el vecino. No, ¿verdad? ¿Quién era Felipe? Felipe era el único que la Biblia lo trata como evangelista, que eso lo vamos a ver. El siguiente estudio que nos toca el próximo martes es el ministerio evangelístico. Entonces, el único evangelista que la Biblia menciona es Felipe. Y mire qué interesante, las hijas de Felipe tenían el ministerio profético. Ok, mire qué interesante. Estas mujeres, hermano, profetizaban y ejecutaban un ministerio. 4 mujeres. O sea que póngale ahí que en vez de 5 serían 9, ¿verdad? Porque son 4 de ellas, 4 profetas. Luego los profetas le puse yo en plural. Diga conmigo, profetas de Creta. Vamos, diga fuerte, profetas de Creta. Eso está en Tito 1:12, que lo acabamos de leer. Porque habían profetas en la isla de Creta. Y Pablo está dando fe. Por eso lo leí antes de entrar a esto. Pablo está dando fe de que el que está hablando ahí, hay uno que se levantó a hablar
Y dice Pablo, y el que lo dijo certeramente. O sea que ese profeta, hermano, era de tenerle cuidado. Era de tenerle cuidado. Es más, Agabo, en Hechos 11, 27 al 28, dice que Agabo descendió. Creo que lo tengo en el 14, porque ahí le puse otros profetas. Porque dice que Agabo descendió con otros profetas y llegaron donde estaba Pablo. Y Agabo se tomó un cinto y se lo puso amarrado y empezó a brincar. Dijo, así le harán al dueño de este cinto, así que no vayas donde tienes que ir. Y hermano, y mire qué terrible. Hay dos puntos ahí. Agabo era profeta, pero ¿qué hizo Pablo? ¿Hizo caso de esa profecía? No hizo caso. Y dijo Pablo, voy a ir por amor de Cristo. Y a raíz de esa profecía, Pablo, hermano, no paró de predicar. Y usted puede leer todo el libro de los Hechos. Eso fue en el capítulo 11. Pero usted va a leer, hermano, desde ahí hasta el final del libro de los Hechos, que Pablo estuvo encarcelado 2 años. Y la profecía de Agabo, hermano, Pablo no la tomó. Pero no estoy diciendo que Agabo no era profeta, sino que usted tiene que saber discernir cuando una profecía usted es suya, pues, que en realidad Dios se la dio. Ok. Luego encontramos a Judas en Hechos 15, 32, que también era profeta. Mire, Judas era apóstol. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eso ya lo vimos el martes pasado. Pero también era profeta. Se movía en el ministerio profético. Eso está en Hechos 15, 32. También Juan. Pero Juan, es apóstol del Espíritu Santo. Juan, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, encontramos que en Apocalipsis 22, 9, ya está él oficiando como profeta. Es más, le dicen a Juan, cierra las palabras de los 7 truenos, porque te va a tocar a ti venirlas a profetizar en el tiempo tribulacionario. Eso lo vamos a ver el domingo, que nos toca tema escatológico. Cierra, entonces Juan es profeta. Mire qué interesante. Ok, número 9. Vamos a ver, díganme los de Bernabé. Díganme los de Bernabé. ¿Qué se me hicieron los de Bernabé? Los de Bernabé son profetas. Bernabé, antes de ser apóstol, era profeta. ¿Por qué? Porque tenía palabra inspirada. Eso está mire, ahí está el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Esos 5 profetas que están ahí están en Hechos 13:1. Está Bernabé, está Simón, está Lucio, ¿verdad? Está Manaén y Saulo. Ojo con eso, ojo con eso. Saulo es apóstol también, ¿verdad? Cuando lo hicieron apóstol, o cuando lo ungieron y le reconocieron el ministerio, ya no se llamaba Saulo, se llamaba Pablo. Porque usted lo encuentra en Hechos 13:1 y encuentra tanto a Bernabé como a Saulo que eran profetas. Pero ahí en Hechos 13:1, no sé si, ay Dios mío, déjeme ver, hermano, ¿por qué? No, ya lo vamos a leer, si aquí lo traigo, ya lo vamos a leer. Vamos a leer ahí en Hechos 13:1 que el Espíritu Santo le dice a estos 5, están reunidos los profetas, y entonces el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo y que sean apóstoles, dice. Entonces, de profeta, entonces antes, mire qué interesante esto, yo no sé si usted sabía, hermano, pero mire qué interesante, vamos a enseñarle la revelación, ¿verdad? Saulo, antes de ser apóstol, fue profeta. Bernabé, antes de ser apóstol, fue profeta. Mire qué interesante. Ok, ahí le puse en Hechos 11:27 otros profetas, que ahí a saber cuántos serían, hermano. Yo le pongo 15 con Silas, porque recuerda que Pablo y Silas, ¿verdad? A los dos los agarraban, hermano, y los metían a la cárcel. Está en Hechos 15:32. Silas era profeta.
Entonces ahí le pongo 15, hermano, pero con el 14 que son otros profetas, con el número 6 que son los profetas de Creta, que a saber cuántos serían, más las 4 hijas de Felipe, no solo eran 15 los que había en el Nuevo Testamento, sino que el ministerio profético ya se estaba manifestando de una manera interesante. Ok, pongámosle Biblia entonces a eso. No los voy a leer todos, pero voy a leer algo aquí para enseñarle. Hechos capítulo 21, versículo 9. Mire, esta versión de arriba es una versión española. NBE es Nueva Biblia Española. Dice, Felipe tenía 4 hijas. Ay, qué interesante, hermano, porque eran solteras, dice. Tenía 4 hijas solteras. Pero mire cómo dice aquí: con el don de hablar inspiradas. Entonces, mire lo que le estoy mostrando acá. Ellas tenían el don de hablar inspiradas. Ya dijimos que todo profeta debe de profetizar, pero no todo el que profetiza es profeta. Entonces usted me puede decir, pastor, entonces ellas eran nada más las que daban profecías en la iglesia, no tenían el don. Entonces en la Félix Torres Amat dice, tenía hablando de Felipe, 4 hijas, y aquí dice vírgenes, aquí ya no dice solteras, dice que eran vírgenes profetizas. Entonces me fui a buscar el original y la palabra que utiliza ahí es profetis. Quiere decir que no solamente profetizaban, sino que las hijas de Felipe ejercían el oficio de profetas. Por eso se lo quiero enseñar, porque tal vez usted lo va a encontrar en otras versiones que dice el don de hablar inspiradas, el don de profetizar. Sí, está bien. Y tal vez la interpretación o la traducción de esa Biblia no se complementa, porque en realidad la palabra original en griego utilizado ahí es ministerio profético. ¿Está conmigo todavía, hermano? ¿Está conmigo todavía? Ok. Entonces mire, voy a leerle solo para asentar un poquito esto, para entrar a las funciones que tiene que tener un profeta. Por ejemplo, Lucas 2:36. Porque mire cómo dice acá de Ana. Aquí estamos hablando de Ana. Y había una profetisa. O sea que no solo estaba Juan. Si el Señor dijo de todos los profetas hasta Juan, es que Ana ya estaba antes que Juan, porque Juan fue el último. Entonces dice, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, mire cuánto, hermano, mire, las mujeres no les gusta decir la edad, pero esta Ana no le importaba, hermano. Dijo 84 años. Nunca, diga conmigo, nunca. ¿Qué nunca, hermano? Perdón, ¿qué nunca? Nunca y nunca, ¿verdad? Nunca se alejaba del templo. Dice, número 1, sirviendo solo de día, solo en la noche. No, dice de día y de noche. ¿Cómo servía? Con ayunos. Ay, hermano, y con oraciones. ¿Cuántos años tenía? 84 años. Ella, después de casada con su marido, cuando ella se casó, murió 7 años después de matrimonio. O sea que estuvo soltera, imagínese usted cuánto tiempo. Una mujer antes se podía casar a los 15 años, no importaba, no tenía que haber alcanzado una edad madura. Porque entonces, bueno, por ejemplo, María con José sí se tenía que casar de 30 años en adelante, pero María tenía como unos 15 años, más o menos. Imagínese Ana, de la misma manera. Pero eso, por eso se lo traje para que lo viera. Porque no estamos hablando de que, es que esa señora ya está muy vieja, ya no puede tener ministerio. ¿Quién dice? Entonces leas en Lucas 2:37. Porque ahí dice que tenía 84 años y oficiaba como profeta.
Dice que esta mujer, si usted sigue leyendo, dice que esta mujer cuando vio al niño, ¿verdad?, le fue a contar a todo el mundo. O sea que también evangelizaba. 84 años. Miren, hermanos, es que esto es terrible. Esto es terrible. O sea que para tener un ministerio, no es que usted diga, ay, cumplí 70 años, ya nunca voy a alcanzar el ministerio. ¿Quién dice? Ay, Señor de la gloria. Vamos a ver 13 de los hechos, y para poder entrar al tema. Hasta ahorita vamos a entrar al tema. Dice, mire, este versículo se lo voy a leer porque es bien interesante. En la iglesia que estaba en Antioquía, en Antioquía había una iglesia. Dice ahí que habían profetas. Pero estos profetas, lo interesante es que eran profetas y maestros. Entonces empieza a dar el listado: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la hora a la que los he llamado. Entonces, mire qué importante. Fíjense, mire, póngame atención en esto. Porque hay gente aquí en Tegucigalpa, por eso le digo, lo estoy enseñando, porque sembrando la verdad se tiene que marchitar el error. Aquí en Tegucigalpa, hermano, hay profetas, pero cuando uno pregunta, bueno, ¿y quién lo cubre? El Espíritu Santo. Un momento, le estoy leyendo Hechos 13. Había un consejo de profetas acá. Y estos profetas, hermanos, fueron, mire qué interesante, como había cobertura apostólica. Saulo todavía no era apóstol, ni Bernabé, pero los hacen apóstol por la cobertura en la cual ellos estaban. Entonces, un profeta debe de estar bajo cobertura. Amén, hermanos. Aparte que, ya le voy a leer otro versículo que le tengo ahí más adelante. Juan el Bautista, ¿era profeta o no era profeta? ¿Quién cubría a Juan el Bautista? ¿Quién lo cubría? Si dice la Biblia que cuando Jesús llegó a las aguas bautismales, Juan le dijo: pero si yo más bien necesito, ¿qué le dijo? Ser bautizado por ti, le dice Juan. ¿De quién lo cubría? Jesús lo cubría, pues. Entonces le dice Jesús: lo tenemos que hacer, le dice, para que se cumpla todo lo que está en la ley. Mira qué humildad a nuestro Señor, hermano. Entonces, le estoy poniendo en el Nuevo Testamento: un profeta tiene que estar bajo cobertura. Ah, no, pastor, es que hay gente que así dice, ¿verdad? No, pastor, es que yo tengo el ministerio. Pero un profeta no puede ir a levantar una iglesia. Amén, tiene ministerio. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Una cobertura. Tiene que buscar. Mire, es que esto es bien interesante, hermano, porque aquí no es que uno quiere imponer pensamientos humanos, sino que la Biblia nos deja estas enseñanzas. Entonces, ¿por qué le estoy recalcando esto? Porque encontré funciones en las cuales podemos ver que el profeta las ejecuta porque está bajo cobertura. Entonces, número 1, ¿cuál es una función de un profeta en la iglesia? Ojo con eso. Por eso le puse arriba con letras grandes: funciones proféticas en la iglesia. En la iglesia. Entonces la Biblia nos enseña que hay funciones del ministerio profético en el cuerpo de Cristo. No es, hermano, que voy a ir a andar dando yo palabra doméstica, por decirlo de alguna manera. Tiene que ser enviado. El profeta tiene que ser enviado a otra iglesia, como lo vimos en Hechos 13, para ir a dar un mensaje. Entonces, una de las funciones es hablar de parte de Dios. Claro, ¿qué dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo
en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres ¿por quiénes? Los profetas. Entonces mire, hermano, es que es muy interesante esto. El profeta le habla a los padres porque dice que Elías va a venir en el tiempo escatológico, en el tiempo final, para hacer volver el corazón de los padres hacia los y el de los hijos. Entonces, ¿cómo tiene que venir ese espíritu de profecía? Con amor. No es que ya le enseñé yo, ¿verdad? Entre más arruga la frente, más cara de profeta tiene. No, hermano. No. Si el profeta tiene que hablar con amor. No, papayito, eso que estás haciendo no es así. Mira, tu papá hizo esto y tu papá tiene esta bendición y vos estoy viendo por el Espíritu que también tienes este tipo de bendición. Hermano, pero una administración congregacional. Porque dice que los enviaban a las congregaciones. Hermano, yo escuché una vez un profeta. Yo le conté yo, ¿verdad? Ya se lo conté. Por tanto, así dice el Señor. Y en medio de la congregación, hermano, te vas a revolcar como gusano, pero no te voy a perdonar. Eso no es ministerio profético, hermano. Y la gente, es más, la gente, hermano, mira, dice, este es profeta. Y no lo voy a saludar porque me va a ver todos los chamucos que ando. Porque nos inyectaron un ministerio profético que no existe en la Biblia. El ministerio profético tiene una función que es hablar de parte de Dios. Pero Dios, hermano, no te va a traer una palabra para terminarte de matar. No, la palabra profética viene para exhortar, consolar y edificar. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas fuerte al Rey. El Señor, hermano, puede utilizar una burra para hablar. Amén. ¿Sí? Puede usar un loro. Hasta el perrito que usted tiene en la casa le puede hablar. Y dice la Biblia que las piedras van a hablar si nosotros no hablamos. Entonces, hermano, si Dios le dio una palabra, ¿por qué tiene miedo de no darla? ¿Sabe? Mire, hermano, mire el error. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Pero ¿sabe cuál es el error que cometemos algunos pastores? Me voy a meter yo ahí en ese saco. Invitamos a un profeta para que venga, hermano, a hacer un show a la iglesia. Y todos en la iglesia, y se llena la iglesia. Pero el espíritu del ministerio profético no es ese. ¿Sabe qué dice Pablo? ¿Por qué cree usted? No sé si ahora lo entiende. Ahora que ya sabe que Pablo era profeta antes de ser apóstol. Pablo dice, deseo que todos ustedes. Entonces no se asuste cuando el hermano dé una palabra, profeta. Usted dé una palabra. Todos van a dar una palabra. Y pues vino Pablo, hermano, y por eso le dijo a los corintios, es cierto, está bueno que profeticen todos, pero en turnos, ¿verdad? 2 a lo más 3. Por don, por manifestación del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo? Cuando inviten un profeta a la iglesia, lo que tiene que hacer ese profeta que va a hablar de parte de Dios es trasladar, vaciarse del ministerio profético sobre la iglesia y que ustedes tengan la unción. Hermano, perdóneme, me voy a ministrar con usted. ¿De qué sirve hacer una actividad en la iglesia? Invitar al profeta y hasta hay que alquilar sillas porque viene el profeta. Y se va el profeta y hay que devolver las sillas. Y la iglesia vuelve a quedar otra vez. Entonces, ¿cuál es la gana de llenar la iglesia? ¿Qué sirvió? ¿De qué sirvió esa actividad? Ay, hasta que venga el profeta otra vez va a haber otro buen culto. No, si no se trata de eso. Dice la Biblia, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. Y entonces, ¿por qué se llenan las iglesias? Cuando un hombre con un ministerio humano, con un don humano, llega a una iglesia y se llena la iglesia.
Y el que está en la, ya le enseñé yo el viernes que dice, es mayor el que construye la casa. Hablando, cuando aquel versículo que leímos, hablando de Moisés. Moisés, él es el que la construyó, pero el que le dio los planos arquitectónicos es Jesús. ¿Quién es mayor? Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo ahí? A los israelitas, ustedes todavía idolatran a Moisés. Entonces, ¿no será que hay pueblo de Dios que idolatra a los profetas todavía? No sé si me está dando a entender, hermano. Lo miro bien serio, ¿verdad? Es que estoy enseñándole. La iglesia no tiene que llenarse cuando llegue un profeta. Es más, yo creo que a usted ni le aviso cuando viene alguien aquí, ¿verdad? Para que venga. Es que no hay que anunciar, hermano. Con ustedes el profeta y no sé qué, y va a estar bueno el culto. No, hermano, si todos los cultos están buenos, cuando esté el Señor ahí, la presencia de Él se mueve. Donde 2 o 3 congregados, ahí se mueve Él, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mire, vaya a leer a los que apuntan Deuteronomio 18, 18 al 20. Los profetas dan instrucciones básicas. Ya va a ver usted, hermano. Mire, el que tiene ministerio profético no es aquel que dice, me parece que estoy. No, es algo certero. Es algo certero. Ya el ministerio, el que tiene ministerio, es una función certera. Porque la segunda función que tiene el ministerio es proteger. Diga conmigo, proteger. Diga conmigo, proteger. Eso lo dijo Jesucristo en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, Dios mío, se me fue el tiempo y no he llegado al punto. La que mata, ¿a quién mata, hermano? Habían unos que no creían en los profetas y los apedrea a los que son enviados. A los profetas, hermano, los mataban y a los apóstoles los apedreaban. Mira qué interesante esa ciudad, ¿eh? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Hermano, ¿por qué está hablando Jesús esta palabra? ¿A quién enviaron? ¿Enviaron a Moisés? ¿Enviaron a Aarón? Y falló. Elí falló. Jeremías, Isaías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Y todos los antiguos profetas, hermano, ninguno. El pueblo de Israel, hermano, no se dejó proteger. Por eso es que le está diciendo ahí, ¿cuántas veces te quise tener y no quisiste? Entonces el profeta, por eso es que yo le puse una gallina de portada, porque las alas del ministerio profético es gallina, es acurrucar, es atraer la gente, es calentarla, es ministrarle el ministerio que ellos tienen. Porque la Biblia dice, mayor cosa es dar. Usted es profeta, usted es profeta. Mire, para los frescos ahí, dígame alguna palabra, póngame la mano a ver qué. Y entonces el profeta dice, es amarillo, ¿verdad? Un moradito podemos hablar ya, pero y corrompemos un ministerio. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Digan, hay preguntas, váyanselas pasando a la pastora, me consiguen un micrófono. Ok. Entonces, a Jesucristo le pasó eso que él mismo está diciendo ahí. A Jesucristo lo envió el Padre como apóstol, eso lo vimos el martes pasado, ¿sí? Y Cristo quiso acurrucarlos como profeta y no quisieron, lo apedrearon y lo mataron. O sea, a los profetas los mataban y a los apóstoles, dice, los apedreaban. Entonces a Cristo como apóstol lo apedrearon y como profeta lo mataron. Ok, dicho eso, vamos a ver una radiografía de lo que es en realidad un profeta. Debe de tener estas señales que están en la Biblia. Es más, perdóneme, hermano, pero hay más señales. Lo que pasa que sería
imagínese usted cuánto, pero le voy a poner por lo menos algunas básicas, algunas señales de alguien, no alguien que profetiza, hermano, no alguien que profetiza, alguien que tiene ministerio profético. Amén, hermanos. Mire, esto es muy importante que lo aprendamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Cristo ya viene, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya anda Trump haciendo, hermano, ya anda Trump haciendo todos los arreglos dice que están hablando de paz, pero falta seguridad, porque dice cuando estén diciendo paz y ahorita solo están hablando de paz, falta la seguridad. Entonces, hermano, ya las cosas ya me huele como anticristo, hermano. Como que ya las uñas del anticristo se miran a asomar, ¿verdad? Ya viene, hermano. Entonces, esto es muy importante que los conozcamos, porque en el tiempo final van a venir dos profetas en la tribulación. ¿Quiénes son esos profetas? Elías y Juan. Dos profetas. Estos son mis dos olivos, dice el Señor. Bueno, vamos a ver acá. ¿Quiénes son los que tienen ministerio profético? Número uno, tienen autoridad para perdonar. Mateo 9, 5 al 8. ¿Por qué? Porque hacen regresar el corazón de los padres a los hijos. O sea, un profeta tiene que ministrar perdón. Un profeta no le puede decir: si te revuelcas no te va a perdonar el Señor porque ya te dio oportunidad. No, hermano, eso no lo puede ministrar un profeta. Tiene que ministrar perdón. Número uno. Número dos, se sujetan a un apóstol o a un pastor. Versículos, pastor. Bueno, ya leímos Mateo 3:11 y está Hechos 13:1. Bernabé y Saulo estaban bajo una cobertura y luego fueron enviados. Ahí se desarrolla un profeta bajo cobertura. Número 3, la función del ministerio profético se mueve en el lugar santo y en el lugar santísimo. O sea que tiene dimensiones. Ok. Número 4, reciben revelación los profetas de misterios, así como los apóstoles también reciben. Por eso está en Efesios 3:5. Por eso le dije yo que usted me dijera que los iba a leer en su casa. Ok. Vamos a ver, número 6 sería, ¿verdad? Número 5. Tienen como dieta espiritual. Mire lo que hace un profeta. Si a usted no le gusta ayunar, olvídese del ministerio profético. Si a usted no le gusta orar, olvídese del ministerio profético, porque tienen dieta. Eso está en Lucas 2:37 y Hechos 13:3. Un profeta pasa orando en la iglesia. Un profeta pasa ayunando en la iglesia. Un profeta no es que anda de casa en casa. ¿Qué tiene de comer, hermanita? Fíjese que ando con... No, ese no es profeta. Yo diría, hermano, mire, los profetas del Antiguo Testamento los metían en ¿cómo se llama? Fosas, cisternas de excremento. Hermano, si uno no lo puede, hermano, uno no puede oler el excremento. Imagínese metido en excremento. ¿Sabe qué hacía el Señor con Oseas? Creo que fue que le dijo, ¿verdad? No, con Ageo fue que le dijo: ve y toma aquella ramera por mujer, le dijo. Oseas fue, ¿verdad? Y hermano, no es que le estoy diciendo que ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor? Es para que, y estuvo casado con ella, y después entonces, ahora dile palabra a mi pueblo, así como esa mujer, así te has comportado tú, yo soy tu marido, te voy a redimir. Y empezó a darle palabra el Señor. ¿Sabe por qué? ¿A quién le decían el profeta llorón? Jeremías. ¿Sabe qué le dijeron? Desnúdate, bajar para Señor, desnúdate. Y salía, hermano, dando la profecía desnudo. No le voy a decir aquí que se va a quitar la ropa a nadie, ¿verdad? Pero hermano, un ministerio, lo que le estoy diciendo es que la palabra que recibían era cardíaca, hermano. Tenían que, hermano, un profeta sufría cuando recibía el mensaje. Le dolía. Y por eso es eso que le estoy poniendo esto. Están dedicados al ayuno y la oración. Ok. Número 6, predicen acontecimientos futuros. Por eso es la palabra profeta.
¿verdad? Porque tiene que ser, no que salga después diciendo, si a mí el Señor me lo reveló, ¿verdad? Ya después de que pasó. No, eso tiene que ser antes. Eso está en Hechos 11, 27 al 28. Hechos 15, 32, exhortan y consuelan a la iglesia. ¿Qué es exhortar? Dijimos, a pastores agarrar una faja y darles una buena, hermanos, para que entiendan a sus hermanos. No, exhortar es darle palabras de aliento a un hermano. Eso es. Número 8, Dios le comunica lo que va a hacer antes. Eso lo encontramos en Apocalipsis 17. Antes de que sucediera algo, venía Dios y agarraba a los profetas. Mira, ¿sabes qué? Va a pasar esto, pero quiero que vayas ahorita. Por ejemplo, a Jonás lo agarró el Señor y le dijo, mira, voy a destruir Nínive. Así que ve ahorita, prepárate y voy a predicar. No, no quiero. No querés. Te voy a meter en la panza del pescado. Lo tuvo, hermano. Y cuando ya nació de nuevo Jonás, porque cuando uno sale de un vientre, nace de nuevo, hermano. ¿No será que hay algunos profetas que necesitan nacer de nuevo, hermano? Nació de nuevo Jonás. ¿Sabes qué? Vos vas a ir a predicar con garrote. No, tenés que predicar con amor. Lo metió en un pez para que naciera de nuevo. Y una vez que nació de nuevo, ¿cómo cree que salió Jonás? Ay, hermano, con olor a pescado, hermano. Los ácidos del estómago del pescado le habían comido la piel. ¿Y sabe quién era el dios de los ninivitas? El pez. Y cuando lo olieron, dijeron, este viene de los dioses. Y vino Jonás y empezó. Mire qué interesante eso. Dios le había comunicado a Jonás y tuvo, hermano, que Jonás tratar de llevar el mensaje de acuerdo al pueblo al que se lo iba a dar. O sea que el profeta, como Dios le comunica lo que va a hacer, tiene que acomodar el mensaje para que la gente lo entienda. Y la última que tengo ahí, el profeta profetiza juicios. Sí puede profetizar un juicio. Eso está en Apocalipsis 11:6. Pero obviamente, si hay una profecía de un juicio, se tiene que dar la salida. Amén. Es que fíjense que una vez, hermano, allá miré un predicador una vez, hermano, que se ponían, ¿cómo se llaman esos? Que tienen una choreta así, hermano. Megáfonos. Con un megáfono, hermano. Y estaba predicando en una esquina, en un mercado. Cristo viene, arrepiéntanse, porque el que no reciba el perdón se va a ir al infierno y va a arder por la eternidad. El gusano se lo va a comer de día y de noche. Y hermano, iba a hablar y la gente ya no le hacía caso, hermano. Y como estaba en un puesto de tomates y de cosas, y ustedes, si no me escuchan, con todos esos tomates se van a ir al infierno. Así decía, hermano. Eso, hermano, por más de atraer a la gente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciéndolas enemigas del evangelio. Es cierto que hay un juicio, porque es más, nosotros lo predicamos. Es más, les he enseñado los 7 juicios. Uno el tribunal del Padre, el tribunal del Hijo y el tribunal del Espíritu Santo. Pero ¿qué le vengo a decir yo? O lo que tratamos de enseñar. Hermanos, viene en juicio. Dice la Biblia que nos examinemos en la Santa Cena para que no lleguemos al otro juicio, al tribunal del Padre, que es el trono blanco, que el que no está inscrito en el libro de la vida lo van a lanzar. Apuntémonos, hermanos, que el Señor nos anote para que seamos salvos y que nos alcance la gracia, que nos alcance la mano del Señor y que nos rescate de los juicios que vienen. Vaya, por ejemplo, ahorita, ¿qué juicio viene sobre la tierra? La tribulación. ¿La predicamos? Claro. Predicamos la 70ª semana. ¿Pero qué le decimos? Ustedes toditos se me van a ir. No, ¿verdad? Y hasta le metemos miedo al niño, ¿verdad? Mira que si no, ahí viene el pastor. Ahí viene, decimos, ¿verdad? Y el niño dice, ahí viene el pastor. No, hombre, si nosotros solo somos encargados de darle un mensaje para salvación de su casa y de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al rey, hermano. A su nombre. Ok, Dios santo. Vamos a terminar entonces. El profeta es muy interesante porque el profeta también da palabra de ciencia y da palabra de sabiduría.
Hay señales específicas del ministerio profético en la Biblia. Le puse 9, pueden haber más, pueden haber más. Y también, muy importante lo que hablamos, porque también presta protección un profeta. Pueden haber pastores profetas también con el ministerio. Entonces, mire qué interesante. Lo que tenemos que pedirle al Señor entonces es que levante y que restaure el verdadero ministerio profético. Voy a leer Apocalipsis 22:6 y con eso terminamos. Está hablando con Juan y dice que le dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios, mire cómo dice ahí, el Dios de los espíritus de los profetas. Mire qué interesante esa frase. Envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Entonces, ¿qué es lo que me dice ese versículo? Estamos leyendo Apocalipsis, que uno de los ministerios que tienen que tener mayor auge en este tiempo es el profeta, el profético. Amén. Tiene que estar en funcionamiento, pero no solamente eso, tiene que estar los 5 ministerios en auge. Amén. Porque los 5 ministerios son la mano poderosa de Dios. Amén, amén y amén. Vamos a dar el tiempo a preguntas. Vamos a ver cuántas preguntas tenemos para poderlas evacuar. ¿Sí? Ayúdenme con el micrófono, hermanos, por favor. ¿Cuántas preguntas tenemos? ¿El que profetiza debe de hablar en lenguas? Bueno, estamos hablando de que la manifestación del don de profecía no es profeta. Dice la Biblia que cuando hay manifestación de las lenguas, tiene que haber uno que interprete lenguas para que se convierta no en una palabra profética, sino profecía. ¿Qué es una palabra profética? ¿Qué es la palabra profética? Es la Biblia. Yo le puedo decir Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es una palabra profética. No necesito nada más que decirla. Entonces, esa es una palabra profética. Pero cuando alguien está dando una profecía, dice, palabra profética. No, si está leyendo la Biblia, sí. Si está citando un versículo, sí. Pero si de repente habla inspiradamente y dice, hijo mío, tú que has venido en esta noche, ese es el espíritu de la profecía, el espíritu que está hablando Apocalipsis. Y entonces ahí está hablando en español y no hay problema. Pero alguien que tiene una manifestación en lenguas y sabe que es una profecía, entonces la persona, eso lo vimos en los dones. La persona que está profetizando, la persona que está hablando lenguas, tiene que saber si son lenguas para ser interpretadas. Porque si no, entonces se va a oír un solo relajo en la congregación. Va a hablar uno, ¿verdad?, en voz alta y después otro en voz alta y de repente se va a hacer un solo relajo. Si en realidad la persona que tiene las lenguas sabe que va a tener interpretación, entonces las dice en voz alta. Y si hay una persona en la congregación que tiene el don de interpretar esa lengua, entonces después de que termina de hablar las lenguas el hermano o hermana, inmediatamente se levanta la persona que tiene la interpretación de esas lenguas y las dice. O puede ser la misma persona que habló las lenguas, dar la interpretación. Pero voy a poner aquí el equilibrio. Por ejemplo, habló lenguas, el hermano habló lenguas 4 segundos y dice, yo la voy a interpretar, y como 3 minutos. No, eso no es interpretación. Si solo fueron 5 segundos de lengua, la interpretación tiene que ser corta. Voy a poner el equilibrio con esto también. Bueno, el Señor le habla aquí al hermano fulano de tal y le dice, y también le habla a la hermanita también. Y dice el Señor, y también al pastor le dice el Señor esto. Y al hermano que está en la puerta. No. La profecía es específica. Si usted tiene varias profecías,
diga una. Porque puede ser que el Señor ya le dio a otro esa misma palabra. Entonces no es que, bueno, voy a darle una palabra a la hermana. Ok, ya le recibí. Bueno, y también voy a aprovechar porque ahorita también, para usted también, hermano. No. A menos de que haya una autorización ministerial o en medio de una actividad y se le puede decir, bueno, hermano, vamos a dejar mover el espíritu de la profecía, o a un hermano que tenga el ministerio profético y empieza a dar palabra. Pero tiene que ser en la congregación. Todos los versículos que le acabo de leer son profetas enviados a iglesias, no enviados a una casa o para que venga a decirle al oído al hermano, hermano Dula, usted me va a bendecir con el carro que tiene allá afuera y me lo va a dar a mí. Dice, hermano, perdone, parece que, pero se da eso. Y claro, el hermano que recibe la palabra, como sabe que es profeta, le da las llaves hacia el hermano. Tenga, hermano, ahí paga la matrícula porque no le he pagado. Terrible. Hay gente que se aprovecha de eso. Por eso es, hermano, que no es permitido dar palabras al oído. Los únicos que tienen la autorización son los pastores y saben porque son pastores de las ovejas. Entonces saben la situación. Tal vez hay una palabra, hermana, venga para acá, mire, el Señor me está mostrando ahorita lo que se ministró tal vez usted hace mucho tiempo, y el Señor dice, esa palabra es para usted ahorita. Pero es un pastor. Pero uno que tiene solo profecía no puede tomarse esa atribución de andarle dando palabras al oído a la gente. Eso no es bíblico. La Biblia dice que los enviaban a las. Entonces la palabra se da para que toda la iglesia la escuche. Amén. Vamos, sigamos. Pastor, una persona que tiene ya varios años en el evangelio puede ser habilitado para profetizar, o es un don que se muestra desde el inicio de la vida cristiana solamente. No, es que mire, hermano, hay gente que viene al evangelio y el Señor le da el paquete completo. Cuando aceptan a Cristo hablan lenguas y de una vez le da dones. Hay gente que así viene. Pero hay otra gente, hermano, que viene, acepta, tiene que orar, ayunar para hablar lenguas y tiene que buscar leer la Biblia. Hermano, el profeta tiene que leer la Biblia. Si usted quiere ser profeta, tiene que comerse el libro. ¿Sí? A Juan le dijeron, cómete el rollo. Y se lo comió y dice que le fue dulce y amargo. Entonces el profeta tiene que leer Biblia. No es que, yo tengo el don de profecía, ¿verdad? No. Tiene que tener Biblia. Entonces, si usted anhela el ministerio, yo le estoy poniendo las señales. Y tiene que dejarse desarrollar, dejarse crecer bajo la sombra. No puede dar cobertura, no puede arrullar polluelos si usted mismo no es arrullado. Si usted mismo no tiene quien lo sobe a usted. Si yo como pastor tengo cobertura, ¿cuánto más un profeta? Porque el profeta está bajo un pastor. Amén. Está el apóstol que cubre los 4 ministerios. Está el pastor que cubre 3 ministerios. Por ejemplo, el pastor cubre los profetas, maestros y evangelistas. Un pastor puede ejecutar el ministerio profético. Un pastor puede ser evangelista. Un pastor puede ser maestro. Estos que vimos ahorita, que están en Hechos 13, dice que estos profetas eran maestros. O sea que tenían 2 ministerios, no solo uno. Entonces, si usted me está preguntando qué tiene que hacer para de aquí a cuántos años me van al ministerio, no, eso depende de la búsqueda que usted tenga. Hay gente que tiene 40 años en el evangelio y ni hablan lenguas. Hermano, mire, me asusté en una reunión de pastores. Hizo el llamado un profeta y dijo, pasen, oiga bien, los pastores que no hablan lenguas. Y yo fui, hermano, yo le hice así, ¿ve? Sí, hermano, y créame, me asusté. Pasaron pastores que no hablaban lenguas. Entonces, imagínense, si el pastor no hablaba lenguas, ¿cómo estaría la congregación? No habla lenguas. Si el pastor no lee la palabra, ¿qué pasa con la congregación? No lee, hermano. Entonces, uno que está anhelando ministerio, hermano, usted tiene que buscarlo. Si lo anhela, ¿verdad? Si no lo anhela, no lo busque. No va a llegar a usted porque no lo está buscando. Dice la Biblia, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá.
Entonces tiene que anhelarlo y no tiene que ponerle tiempo al Espíritu. Decirle, bueno, de aquí a 3 años voy por el ministerio profético. No, ni tampoco va a entrar a una escuela. Hay escuela profética, pero no es que va a entrar a la escuela profética para que lo gradúen de profeta. No, va a entrar a la escuela profética para aprender a manejar el don de profecía. Porque todo profeta quiere ser profeta y ni profetiza. ¿Me estoy dando a entender? Entonces tiene que ir paso a paso y tiene que ir irse desarrollando. Un pastor le puede ayudar a desarrollarse. Por eso no puede ser que se levante de la noche a la mañana una persona diciendo que es profeta y levanta una iglesia. Está saltándose el orden. No es así. No es así. Sigamos. ¿Cuántas faltan? 3. 3 más. ¿Puede Los de alabanza me ayudan. ¿Puede alguien profetizar a las naciones cuando está dentro de una iglesia pequeña? ¿Será profeta esa persona? No, es que estamos hablando de la profecía, no del profeta. Es que miren, no necesariamente una persona que profetiza es profeta, hermanos. ¿Verdad? No sé por qué nos enseñaron eso. Esa es una mala enseñanza. No solo porque profetiza. Es más, mire, le voy a decir esto. Yo tengo el micrófono ahorita en la mano y voy a profetizar. Y entonces, sí, pero es que tengo el espíritu de la profecía. Y bajo el micrófono. Póngase el micrófono en la mano, hermano, en la boca, si lo tiene en la mano. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, el que profetiza, le estoy poniendo algo sencillo. Es más, yo puedo profetizar con los ojos abiertos, no tengo que tenerlos cerrados. Yo puedo profetizar con los ojos abiertos. Es más, yo sé lo que voy a decir porque Dios ya me dio la palabra. Si Dios solo te dijo, di esto, hijos míos los amo, usted tiene que decir lo que oyó. Hijos míos, dice el Señor, los amo. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermano? Uno de pastor sabe, porque no sé cuántos han oído hablar del don del discernimiento. Amén. Pero también está el de la sospecha, ¿verdad? Pero a veces uno sabe qué era la profecía. Solo era, hijos míos les amo. Pero el que está dando la profecía lo adorna. Así dice el Señor, te he amado con amor eterno, y mi amor es más grande, más alto, más profundo. No es tan ancho que no puedes salir de él, es tan alto que no puedes ir tan arriba de él. Te amo tanto, hijo mío, porque eres mi creación. Y hermano, y se descoció. Hasta le quitó el tiempo al pastor para predicar. Pero la palabra solo era decir, hijo mío, te amo. ¿Me estoy tratando de entender? Entonces, la pregunta es decir a las naciones. Si solo estamos, habrán judíos, alemanes, rusos. Aquí solo vemos hondureños, chapines y salvadoreños. Entonces son centroamericanos, ¿verdad? Pero la Biblia le habla al cuerpo de Cristo. Levántate y profetiza, dice el Señor, y háblale a mi pueblo. Entonces el profeta se levanta y dice, esta palabra, porque yo tengo la palabra, y yo me paro y dice, yo sé lo que voy a profetizar. Y se para y dice, esta palabra, dice el Señor, es para ustedes, hermano. Ahora, otro punto muy importante. De repente se levanta una profecía y dice, hijo mío, dice el Señor, tú que has andado perdido en ese vicio. Y usted está oyendo, ya no vino la suegra, es para la suegra esa palabra. No, esa palabra es para el que está en el templo ese momento. No es para los que no vinieron. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ay, qué lástima que no vino el hermano aquel. Esa palabra es para ese hermano que anda en pecado. No, esa palabra es para el que vino. ¿Sí o no? Dice el Señor, aquí está conmigo sentado, mojando el pan conmigo, el que me va a entregar. ¿Sí? Y todos empezaron a decirse, seré yo. Y el que Judas sabía que esa palabra es para mí. Judas sabía. Entonces cuando viene una palabra es para los que estamos congregados. La palabra profética es para el que, hermano, mire, yo por eso hay hermanos que me escriben ahí al canal y me dicen que ponga las profecías también. Creo yo todavía que como iglesia no tenemos esa altura, hermano. Creo yo, perdónenme, pero yo soy el pastor de esta casa. No tenemos esa altura todavía.
porque tenemos que aprender a manejar el don de profecía, porque todavía tenemos muchos errores. Entonces, cuando ya tengamos la altura de hacerlo, lo vamos a hacer, porque todavía nos falta. Yo he escuchado, y hermano, perdóneme, pero es parte del crecimiento. Si yo no los dejo desarrollarse, nunca van a aprender a caminar. ¿Qué hace usted con su niño cuando está aprendiendo a caminar? Lo deja darse los tropezones, raspones, y de repente caminó. Pero tiene que probar, y se probando en el camino, y va a fracasar, y van a haber errores, y van a haber muchas cosas. Igual que el pastorado. Como pastor, a la medida que yo voy creciendo, me tropiezo, tengo mis errores, pero es parte del desarrollo. Va a llegar un momento en que se desarrolla y de una manera hermosa en Dios. Lo mismo pasa con el ministerio profético. No sé cuántas faltan todavía. 2. Si se cumplen las señales de revelación, sueños y visiones, ¿se considera como un ministerio profético? Cuando uno tiene las señales, es que tiene el ministerio. Lo que le expliqué la vez pasada con el billete de a 500, ¿verdad? ¿Cómo prueba usted el billete a 500? Busca las señales. Si el billete tiene todas las... este es un billete a 500. Ahora, faltaría que le reconocieran el ministerio. ¿Quién le tiene que reconocer su ministerio? Donde se congrega. Si usted se congrega conmigo, entonces no es que le va a decir: apóstol Germán, fíjese que yo tengo el ministerio profético y este pastor no me quiere ungir. No, tiene que ser en orden. Si yo como pastor todavía no le he ungido, tiene que ir por partes, porque usted va a estar bajo la cobertura de esta casa, no bajo la cobertura del apóstol. Está bajo la cobertura del apóstol porque yo estoy bajo la cobertura del apóstol. ¿Me están dando a entender? Y una vez que esté bajo la cobertura pastoral, se va a desarrollar en normalidad. Pero si se salta la cerca, no se va a desarrollar bien. No sé cuántos han visto unos árboles que van creciendo y de repente hay un obstáculo, pero el árbol tiene que buscar para arriba, para el sol, y lo que hacen es rodear el obstáculo y crecen todos torcidos, así, hermano. ¿Ya? Crecieron, sí, pero torcidos. Entonces eso mismo pasa cuando en una casa no se reconoce autoridad. Por eso es que hay alguien que tiene el ministerio profético en una congregación y el pastor no lo reconoce. Entonces el profeta dice: me voy, y empieza a conquistar hermanitos en la congregación, y váyase conmigo, y le parte la iglesia al pastor y provoca una división, y la división es pecado. Sigamos. Los que tienen un espíritu de adivinador, pitón, en la iglesia, ¿hay que liberarlos? Amén. Muy buena pregunta. Creo que no pusimos el equilibrio ahí. Cuando hay misticencia, cuando somos místicos, entonces no dejamos que el espíritu que Dios envía del profeta funcione. Entonces, recuerde que hay 3 tipos de vasos: el vaso de la carne, el vaso del espíritu y el vaso del enemigo. Cuando es de la carne, cuando yo le deseo, ¿cómo le digo, hermano? Una vez en la congregación se levantó una profecía: hija mía, como nadie te dijo hoy en tu día, era Día de la Madre, ¿verdad? Como nadie te dio un abrazo, yo te doy el abrazo, dice el Señor. Esa es una profecía almática. Son buenos deseos. Es más, pueden haber profecías para el pastor. El hermano, la hermana quiere quedar bien con el pastor y le da. Entonces mejor diga: estos son los deseos de la hermanita o del hermanito para el pastor. Pero no digamos: así dice el Señor, porque la Biblia dice: ay de aquel que dice: así dice el Señor, y el Señor no ha hablado. Entonces, si usted tiene un buen deseo para un hermano, porque mire, yo conocí, hermano, y conozco gente que se va a averiguarle la vida a la gente allá afuera. Viene a la iglesia: así dice el Señor, te vienes de revolcar en el pecado, porque lo vio afuera. Y dice: así dice el... No, usted le fue a averiguar la vida al hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Usted cree, hermano? Mire,
Cuando yo estoy arriba ministrando, a mí me toca ministrar los dones. A veces se dan 3, 4 profecías, y a veces se da tiempo para más, porque puede ser que una de las que se dio no llevaba la esencia. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Pero ¿a quién le toca juzgar eso? A mí me toca juzgarlo. Yo sé si se le voy a dar el tiempo o no, o se va a levantar otra profecía y te digo, no, hasta aquí, no más. Ay, pastor, pero tenía la palabra yo. No, hay un orden en la iglesia. Es más, se da el tiempo y se dice, los que tengan alguna palabra, este es el tiempo. Y ha sucedido que a veces se pasó el tiempo y entonces ya cuando uno está cantando así dice, no, hermano, ni se le va a poner el micrófono, ni se le va a poner, porque se tiene que respetar el tiempo. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Así de fácil. Amén. Ya son las 9. Póngase de pie. Vamos a orar. Esto, hermano, hermano, es para enseñar. No se puede corregir si no se enseña. Se tiene que enseñar para corregir. Hay muchas cosas que tenemos que corregir en el ministerio, pero primero tenemos que enseñar para corregir. Amén, hermanos. Entonces, como estamos enseñando esto, y hay muchos hermanos ahora que ya tienen ese don de profecía, vamos a tener una escuela de lo mismo que se hace en San Pedro, una escuela profética, y se va a llamar. Los que estén en esa escuela profética, se les va a poner el micrófono. El hermano o hermana que no llega a esa escuela profética, cuando se convoque por el pastor o por la pastora y no llega a esa reunión, no se le pone el micrófono. Así de sencillo. Así se maneja en San Pedro. El que llega a la escuela profética se empapa de la palabra y está habilitado para dar profecía en la congregación. Se los digo, hermanos, porque aquí hubo una persona que se molestó conmigo porque yo no le ponía el micrófono. Me voy de la iglesia. La enseñanza es que tiene que aprender primeramente autoridad, cobertura. No, que mire que sí, pero le falta recibir doctrina. La mujer que ora o profetiza se tiene que cubrir la cabeza. En esta iglesia, en esta congregación, una hermana que profetiza, si no tiene velo, no se le pone micrófono. Aunque profetice en otra iglesia, aunque lo haga en otra iglesia, pero aquí en esta casa tiene que tener velo. Entonces, no puedo corregir a alguien si no se le ha enseñado. Entonces, ¿cómo va a profetizar si no tiene la doctrina? ¿Me explico? Yo, por ejemplo, hermano, perdóneme, esto es mío. Yo escucho profecías en la televisión de mujeres sin verlo. Apago el televisor inmediatamente. Lo apago, porque yo no le puedo recibir una profecía a una mujer que no tiene velo. Eso es mío, eso es mío. Ahora, cuando yo veo una mujer que está en orden, que está bajo sujeción, tiene su velo y da la profecía, entonces se escucha. Y dice la Biblia: examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces mire cuántas cosas, cuántos filtros hay que ir pasando para poder detectar que esa profecía es de Dios. Es bien complicado, es bien complicado. Por eso no es fácil decir así dice el Señor. Hay que ponerle señal al Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a orar entonces y nos vamos a poner en las manos del Señor. Hay hermanos que están pidiendo cobertura ministerial, pero primero quiero hermano, que si usted quiere venirse al frente y le decimos al Señor que ponga en nosotros ese espíritu de profecía, hermano, porque la profecía es para todos. Para todos. Si 1 Corintios 14 dice Pablo: yo quiero que todos ustedes profeticen. Eso dice Pablo. Imagínense que de repente se desate un espíritu profético en medio de nosotros y empecemos todos, hermano, a profetizar. Uno habla lenguas, otro interpreta, hermano. Eso había en Corinto, la iglesia de Corinto, una manifestación del espíritu de profecía. Y tenemos que pedírselo al Señor y que podamos decirle: Señor, me quiero poner bajo esa cobertura, bajo las alas del ministerio, y decirte: Señor, aquí está mi vaso, úsalo tú. Que no lo use mi alma,
Porque a veces el vaso lo utiliza el alma, que no lo va a utilizar el enemigo, hermano. Digámosle: Señor, limpia mi vaso para que la palabra que hable. Si hay visiones, ese don de inspiración está metido dentro del mismo vaso de profecía. Si hay visiones, si hay sueños, si hay revelaciones, si hay palabra profética que te dan al oído, es que está el don de profecía. Es un don de inspiración. Sobre alas de paloma, sobre